investigado que el estrés crónico está ligado a 6 principales causas de muerte en el mundo: trastornos del corazón, cáncer, enfermedades pulmonares, depresión o incluso los suicidios. Porque el estrés hoy en día tiene un alto precio en la vida del hombre. La pregunta es, si yo lo he experimentado, ¿cómo es que puedo vivir fuera de mi realidad presente sin preocuparme o sin permitir que mis emociones gobiernen? Algunas veces, no sé si tú lo has experimentado, pero algunas veces sentimos que tenemos que estar todo el tiempo en un estado de alerta, ansiedad o miedo la mayor parte del tiempo. Entonces, cuando esto sucede, el cuerpo libera adrenalina. Y a veces está bien porque es un mecanismo de defensa que nos está advirtiendo del peligro. Los músculos se tensan, el corazón se acelera y es lo que nos da la posibilidad de salir corriendo, ¿verdad? Ante una alerta de peligro. Pero no podemos acostumbrarnos a vivir de esta manera. A veces nos acostumbramos y es cuando nuestra mente y nuestro cuerpo se empiezan a sobrecargar y entonces comienzan a ocurrir los daños físicos, mentales, emocionales y espirituales. Y todo lo que vamos tolerando se va convirtiendo en una norma o una regla de vida. De ahí el hecho de que si cedemos ante la ansiedad o al miedo, eso nos comenzará a definir. Y en este estado es muy difícil que podamos reconocer la fe, que podamos desarrollar un espíritu fuerte y que podamos experimentar libertad. Es muy diferente hablar de teorías espirituales, de realmente experimentar realidades espirituales, porque las realidades espirituales vienen al aprender directamente de Dios, experimentar su palabra, experimentar su verdad, y estas verdades están reservadas para que nosotros podamos crecer y tener una vida más madura, una vida espiritual en ascenso. Mi nombre es Jerry y hoy quiero compartirte este tema, que este tema seguramente va a ayudar muchísimo. El tema de hoy es espíritu, alma y cuerpo. En Tesalonicenses 5:23, Pablo habla a este grupo de creyentes y les dice: el mismo Dios de paz les santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él está hablando de estas 3 áreas, ¿verdad? Él anhela y ora para que ellos estén completos. Y este versículo muestra claramente que el hombre está dividido en 3 partes, que tiene un espíritu, que tiene un alma y tiene un cuerpo. Pero ¿cómo es que el creyente o una persona puede comprender la vida espiritual si no tenemos el conocimiento del alcance de lo que es el ámbito espiritual? Y entonces, en consecuencia, ¿cómo podremos crecer espiritualmente? El conocimiento espiritual es muy importante para la vida espiritual. Y es Espíritu Santo quien nos concede la experiencia de poderlo comprender. Fíjate lo que dice la Biblia en esta parte. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Y dice que penetra hasta dividir y partir el alma del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Esto lo podemos leer en Hebreos 4:12. Y podemos notar algo aquí. Hay 2 elementos no corporales que se dividen, ¿verdad? El alma y el espíritu. Y la parte corporal es la parte de las coyunturas y los tuétanos, los cuales son los órganos motores y los órganos sensoriales, los que permiten el movimiento y los que nos permiten percibir. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando un sacerdote usaba un cuchillo para hacer el sacrificio, dividía todo, no podía quedar nada oculto. Todas las entrañas eran separadas y de la misma manera Dios usa su palabra para separarlo todo y penetrar incluso hasta la división de lo espiritual, lo anímico y lo físico. Dice la palabra en Génesis
capítulo 2, que Dios tomó un poco de polvo y con este polvo formó al hombre. Y luego sopló en su nariz de su propio aliento y le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir. Génesis 2:7 lo podemos buscar ahí. Y el aliento de una vida se convirtió en ese espíritu del hombre. Es decir, el principio de la vida está en Él, está en Dios. El Señor Jesús nos dice, el espíritu es el que da vida, es el que nos vivifica. En Juan 6:63. Y es por medio del cuerpo que el hombre puede estar en contacto con el mundo material, con todo lo que le rodea, con todo lo que puede tocar. Y podemos calificar al cuerpo como esa parte que nos hace conscientes de nuestro mundo, de todo lo que nos rodea. Pero el espíritu es la parte mediante la cual nosotros nos comunicamos con Dios. Y solo por ella podemos percibir y adorar a Dios. Como es esta parte que nos habla de nuestra relación con Él. El espíritu es el elemento que nos ayuda a tener conciencia de quién es Dios. Y Dios vive en el espíritu. Dios vive en el espíritu, el yo vive en el alma y los sentidos son los que viven en el cuerpo. Entonces veamos esto, el alma es el punto de encuentro del espíritu y del cuerpo. Ahí es en donde los dos se fusionan. Por eso es que tenemos de repente tanta inquietud, ¿verdad? En nuestra parte interna, en la parte almática. Pero de estos tres elementos, el espíritu es el más noble, porque es el que está unido y conectado a Dios. Pero el cuerpo es el más humilde, porque es el que está conectado con todos los sentidos. Así que el alma es la que posibilita que el espíritu y el cuerpo se comuniquen, pero que también colaboren. ¿Cuál es el trabajo del hombre interior, es decir, de nuestra alma? Es mantener a estos dos en el lugar adecuado para que no pierdan su correcta relación. Es decir, que si el más humilde, que es el cuerpo, está sujeto al espíritu, que es más elevado, entonces el espíritu puede gobernar al cuerpo mediante el alma. ¿Te das cuenta? Que a veces esto es lo que puede llegar a ocasionarnos el que no tengamos un dominio propio. Entonces el cuerpo también puede compartir esa perfección de Espíritu Santo y convertirse de ese modo en un cuerpo espiritual y menos carnal, ¿verdad? Menos guiado por nuestros sentidos y nuestras emociones. Entonces el alma es el eje de todo el ser, porque la voluntad del hombre radica ahí y le pertenece. Y únicamente cuando el alma está dispuesta a asumir una posición humilde, entonces es que el espíritu puede dirigirnos. Pablo escribe a los Corintios en 1 Corintios 3, del 16 al 17, ¿qué acaso no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, es santo. Qué palabra tan interesante, pero tan reveladora a la vez, porque Pablo está comparando la vida del hombre con el templo. De la manera en la que antes vivía Dios en el templo, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, está haciendo Pablo esta comparación, ahora el Espíritu mora en el hombre. ¿Cómo era el templo? ¿Y por qué lo está comparando? El templo, si vamos al Antiguo Testamento, estaba dividido en tres partes. La primera era el patio exterior o los atrios. Aquí en este lugar era un lugar en donde todos podían estar, todos podían ver, visitar, y aquí es en donde se ofrecía una adoración externa. Pero más adelante, en la posición del tabernáculo del templo, estaba el lugar santo, en el que solo podían entrar los sacerdotes. Aquí en este lugar es en donde se ofrecía el aceite, el incienso,
los panes sin levadura, estaba la mesa con un candelabro, ¿verdad? Y estaba muy cerca de Dios, pero había un velo todavía que separaba, porque la presencia de Dios estaba detrás del velo, en el lugar santísimo. Ahí es en donde Dios residía, en lo más profundo, donde esa oscuridad queda eclipsada por la luz brillante de Dios mismo. Y ningún hombre podía entrar más que el sumo sacerdote. Y está haciendo Pablo esta comparación y dice, el hombre es el templo de Dios y también tiene estas tres partes. El cuerpo es como ese patio exterior, ¿verdad? Ocupa una posición externa con una vida visible para todos. Pero dentro está el alma del hombre y esta es la que constituye su vida interior. Aquí es en donde están nuestras emociones, donde está nuestra voluntad, nuestro pensamiento, y estos pueden estar iluminados. Pero la parte más interna, dentro del velo, está el lugar donde vive Dios. El hombre por sí solo no tiene entrada, hasta que está dispuesto a desgarrar ese velo. Porque ese lugar se encuentra más allá de la conciencia del hombre, por encima de su sensibilidad. Y ese velo es rasgado cuando nosotros tenemos confianza y fe en lo que Cristo hizo. Nos dio acceso a la presencia directamente de Dios. Y es aquí donde el hombre se une y se comunica con Dios. Ahí no hay lámpara o luz, porque Dios mismo es la luz y Él mora ahí. Y entonces es ahí donde todo se hace por fe y no por vista. No hay nada que alumbre, solo Dios. Por eso es que vivimos por fe. No están nuestros sentidos y no está nuestro razonamiento. El alma se parece al lugar santo, ¿verdad? Que está abundantemente iluminado, pero está iluminado con nuestras ideas, con pensamientos, con preceptos racionales, con conocimiento sobre las cosas del mundo material y todas esas ideas. Pero en realidad lo que Dios anhela es que nuestro interior esté iluminado por Él. En 1 de Tesalonicenses 5:23 dice, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la parte prominente. Por eso se menciona en primer lugar. Es muy importante de que nosotros o todo hombre o mujer de fe sepa que tiene un espíritu y que toda comunicación con Dios tiene lugar ahí. Si nosotros como creyentes no discernimos nuestro propio espíritu, siempre ignoraremos o nos vamos a confundir la forma en la que Él puede comunicarse con nosotros o nosotros con Él. Y esta debe de ser una comunicación en espíritu y en verdad. Y fácilmente sustituimos las obras del espíritu con emociones y con pensamientos del alma. Y es por eso que a veces nos autolimitamos al mundo exterior o a todo lo que tocamos, a todo lo que vemos, incapaces de obtener y de alcanzar una madurez espiritual. Entonces, ¿cómo es que nosotros somos hombres espirituales fuertes y maduros? La obediencia a su Espíritu Santo nos convierte en creyentes espirituales. No es el que ora más, no es el que tiene una vida aparentemente piedosa. Realmente el hombre espiritual es aquel que le pertenece a Él y le obedece. Pablo en 1 Corintios 6:17 dice, cualquiera que se une al Señor, un espíritu es con Él. Porque lo que hace es la unión de espíritus. Es el espíritu de Dios y el espíritu del hombre. Y esto, al hacerse de esa manera, no permite una alteración de nuestro ánimo o una confusión de nuestros sentidos. El Señor no tan solo es el espíritu, sino que es el espíritu que da vida. Él nos llena de vida, una vida ilimitada. Y tal unión es la que nos reviste de victoria para enfrentar nuestros desafíos cotidianos. Nos proporciona el conocimiento de su voluntad, de su inteligencia, no de nuestra propia sabiduría. Y construye una amplia y nueva creación que se está elaborando dentro de nosotros. Porque hay un fluir constante de la vitalidad y de la naturaleza de Dios en nuestro ser.
Entonces, nuestro interior está en ese constante ascenso, más allá de todo obstáculo o toda dificultad, y puede mantenerse constante y conscientemente libre, renovado, porque puede discernir con la visión divina, con la perspectiva divina. Entonces, para que lo más interno del hombre gane dominio sobre el alma, sobre el cuerpo, sobre las emociones, sobre la razón, sobre los pensamientos, tiene que haber un fortalecimiento. Efesios 3:16, Pablo ora por los efesios y dice: yo oro para que ustedes sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Con esto podemos deducir que en algún punto nuestro espíritu puede ser débil o estar debilitado. El que seamos potentes o que nuestro espíritu esté muy fortalecido es que hayamos recibido algo que nos esté fortaleciendo. La oración es la prueba para el fortalecimiento interior. Un espíritu vigoroso puede seguir adelante en medio de una circunstancia adversa, pero uno que es débil será incapaz de soportar toda resistencia o toda oposición y entonces es vulnerable. Digamos ahora que la emoción de un hombre espiritual está bajo la regulación del espíritu que es fuerte y ya no a las respuestas de sus propios caprichos, porque ahora nuestras emociones tienen la capacidad de gozarse en lo que al espíritu le agrada. Y también la mente del hombre espiritual coopera ahora, sin estar vagando con esos pensamientos que de repente nos limitan, que nos hacen vivir solamente en el pasado. No, sino que ahora no se opone a la revelación del Espíritu con todos esos razonamientos o esos argumentos que de repente perturban la paz interior o que se confunde. No, sino que ahora esa mente tiene la capacidad de que el Espíritu le muestre, le revele, y ahora la mente coopera. Es decir, si el Espíritu está descubriendo algo que Dios le está revelando, la mente empieza a discernir su significado. Y entonces la voluntad ya no responde como antes a su propio deseo, porque se ha entrenado para obedecer a Dios. Ya no es dura, orgullosa, sino que ha sido quebrantada. Y ahora es por eso que ya no se mantiene a la defensiva y resistiendo todo el tiempo a Dios o lo que Dios habla o lo que Dios anhela en su voluntad, sino que está siempre a la puerta del Espíritu. Es como ese mensajero que aguarda a escuchar su voz, sus órdenes. Y entonces de esa forma el hombre ya no vive una vida anímica, como ese hombre, ¿verdad?, de doble ánimo, sino que camina y anda por el Espíritu. Para concluir, podemos decir que estamos y que somos hombres espirituales y que como hombres espirituales pertenecemos al Espíritu. Todo tu ser es gobernado por el hombre interior. Todos nuestros órganos de nuestro ser están sometidos a él. Tu espíritu es lo que sella tu vida y te hace único o única. Estará en ascenso y tu vida se convertirá en una vida relevante. Gracias por estar en esta mañana y no te pierdas la siguiente sesión porque continuaremos hablando de esto. Muy buena tarde, excelente tiempo con tu familia, te mandamos un abrazo y muchos saludos.